Si hoy tú tienes un problema con el dinero en Estados Unidos, si sientes que trabajas más, cobras más que antes, pero avanzas menos, si te preguntas por qué aquí todo parece diseñado para que siempre debas algo. Tranquilo, el problema no eres tú. El problema es que nadie te explicó cómo funciona realmente el dinero en este país. Y aquí viene la parte incómoda. El sistema sí funciona, lo que no funciona es llegar a él con la mentalidad equivocada. Pero eso te lo voy a explicar ahora. Empezando, curiosamente, por el final. Porque el final de esta historia es sencillo. En Estados Unidos el dinero no se guarda, se administra. No se persigue, se estructura. No se teme, se entiende. Y cuando entiendes eso, el juego cambia. Pero para llegar ahí, hay que desarmar primero todo lo que nos enseñaron mal. Antes de seguir, déjame decirte algo importante. Si alguna vez sentiste que el dinero en Estados Unidos es complicado, confuso o incluso injusto, este podcast es para ti. Aquí no hablamos en difícil, no vendemos sueños falsos y no te juzgamos por no saber. En Akuba creemos que nadie nace sabiendo finanzas, pero todos pagamos las consecuencias de no entenderlas. Este es un espacio para aprender lo básico, evitar errores caros y entender cómo funciona el dinero de verdad en Estados Unidos. Bienvenido a Akuba, donde el dinero se explica sin filtro. Ahora sí, vamos a la raíz del problema. La mayoría de los cubanos, y de los latinos en general, llegan a Estados Unidos con una idea muy clara. Trabajar duro, ahorrar todo lo posible y no deberle nada a nadie. Eso, que en Cuba es una virtud, aquí puede convertirse en una trampa silenciosa. En Cuba el dinero no es una herramienta, es una defensa, una barrera contra la escasez. Una forma de sobrevivir a un sistema que nunca funcionó para ti. Allá, si tienes dinero hoy, lo gastas, lo cambias, lo escondes o lo conviertes en algo tangible. Porque mañana puede no valer nada. Porque el gobierno decide. Porque la moneda cambia. Porque el salario no alcanza. Porque la inflación no avisa. Eso no es ignorancia financiera. Eso es adaptación al desastre. Pero cuando llegas a Estados Unidos con esa lógica, el sistema te empieza a castigar. Sin decirte por qué, aquí el dinero no vive en el bolsillo. Vive en el banco, en el crédito, en el historial, en los registros. Y eso desconcierta, porque tú ves a alguien que gana menos que tú, vive mejor que tú. Tiene carro nuevo, paga menos renta, tiene acceso a cosas que tú no. Y tú piensas, algo raro hay aquí. No, no hay nada raro. Hay estructura. En Estados Unidos, el dinero está diseñado para circular, no para acumularse debajo del colchón. Y el corazón de ese sistema no es el efectivo, es el crédito. Aquí entra una verdad que duele al principio, pero libera después. Si no usas crédito, no existes financieramente. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto efectivo tengas, no importa lo responsable que seas. Si no tienes historial, el sistema no te ve. Y no te ve porque el sistema no confía en palabras, confía en datos. Aquí no les importa si eres buena persona. Les importa si pagas a tiempo, no les importa tu esfuerzo. Les importa tu comportamiento financiero. Por eso existe algo que muchos latinos descubren tarde. El puntaje de crédito. Ese numerito silencioso decide cuánto pagas por un carro, por una casa, por un seguro, por un teléfono, y a veces hasta si te rentan un apartamento. Y nadie te lo explica al llegar. En Cuba nunca te hablaron de eso porque nunca existió. Allá el banco no te evalúa. Allá el banco obedece. Y aquí es donde empieza la crítica incómoda. Durante décadas, el gobierno cubano no solo empobreció bolsillos, empobreció conceptos. Nunca enseñó cómo funciona el dinero porque un ciudadano que entiende el dinero es un ciudadano difícil de controlar. La educación financiera básica fue reemplazada por consignas. La economía real fue sustituida por discursos. Y la responsabilidad individual fue enterrada bajo la palabra Estado. El resultado es una población brillante, trabajadora, pero financieramente desarmada al salir al mundo. Y cuando esa población llega a Estados Unidos, choca contra un sistema que no perdona la ignorancia. Aquí no te persiguen, aquí no te castigan directamente, aquí simplemente te cobran más. Más intereses, más depósitos, más seguros, más requisitos, todo legal, todo silencioso. Por eso este episodio no es para decirte, haz dinero rápido. Es para que entiendas qué está pasando realmente. Este es el primer capítulo de una serie. Y la primera pregunta es clara. ¿Por qué el dinero aquí no funciona como en nuestros países? Respuesta corta, porque aquí el dinero es un contrato, no un billete. Aquí entra el banco, aquí entra el sistema, aquí entra incluso la Federal Reserve, que decide cuándo el dinero es barato, cuándo es caro, y cómo se mueve la economía. Nada de eso existe en Cuba para el ciudadano común. Allá las reglas bajan desde arriba.
Aquí las reglas se aprenden, o se pagan. Y ahora viene algo que quiero que escuches con calma. En Estados Unidos, la deuda no es mala por sí sola. Mala es la deuda mal usada. El problema es que a nosotros nos enseñaron a tenerle miedo a deber. Porque en Cuba deber significa peligro. Significa dependencia. Significa vulnerabilidad. Aquí, bien usada, la deuda es una escalera. El crédito bien manejado te adelanta el tiempo. Te permite acceder hoy a lo que pagarías en 10 años. Y el sistema premia a quien demuestra control. Por eso este episodio no te va a decir, saca tarjetas. Te va a decir, entiende cómo funcionan antes de usarlas. En los próximos capítulos vamos a ir resolviendo dudas reales. ¿Qué es el crédito? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se usa sin miedo? ¿Cómo evitar errores caros? ¿Cómo pensar el dinero sin culpa ni trauma? Porque no se trata de copiar a nadie. Se trata de adaptarse sin perder identidad. Y aquí hago una pausa, porque esto es importante. Si llegaste hasta aquí, ya estás haciendo algo distinto. Estás escuchando, no reaccionando. Estás entendiendo, no juzgando. Y eso, en este sistema, vale más que cualquier billete. Antes de cerrar, déjame dejarte con esta idea, que va a acompañar toda esta serie. El dinero en Estados Unidos no está hecho para protegerte. Está hecho para probarte. Y quien aprende las reglas, juega mejor. Este no es el final. Este es el inicio. Porque en el próximo episodio vamos a responder la pregunta que todos evitan. ¿Por qué ahorrar, sin estrategia, aquí también puede empobrecerte? Y ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Gracias por escuchar. Esto es A Cuba, donde el dinero se explica sin filtro.